Encuentros y despedidas, para encontrarnos con la realidad, el arte, la cultura y la opinión. Para despedirnos de los prejuicios, la pereza intelectual, el ruido oscuro. Encuentros y despedidas, en donde, como en la vida, vamos a abordar todos los temas de ida y vuelta, yendo y viniendo. Distintas maneras de mirar la realidad para sacar conclusiones e impregnarnos en la belleza de la poesía y la música. Así empieza Encuentros y Despedidas, con la conducción de Marcos Saal. Encuentros y despedidas. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê abraço. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a este espacio. Son las 19:02 del día 6 de octubre de 2025. Estamos en la FM de la 94.3 de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Quien les habla, Marcos Saal, acompañado del otro lado del vidrio por Nicolás Canomusi. Hola, Nicolás. En la producción y subiendo los programas a las radios, a las redes, y a Spotify, Martín Saal. Cuando preparábamos el programa de hoy nos preguntábamos si no estábamos haciendo demasiado eje en los temas de la política nacional, en todo lo que sucede respecto de las tensiones que se representa la economía, la política, las denuncias. Y la verdad es que la intención de este programa no es bajar línea, bajo ningún punto de vista. Y esto fue dicho desde el primer momento y lo vamos a volver a decir cada vez que sea necesario. Tratamos de hablar con ustedes, de recibir sus respuestas, de intercambiar opiniones para sumar al pensamiento crítico, para que cada uno pueda llevar adelante su propia opinión. Es la manera en la cual interpretamos que debe realizarse el proceso de comunicación, en donde somos todos actores. Nicolás del otro lado del vidrio, Martín con las redes, con el Spotify, quien les habla, Marcos Saal, y cada uno de ustedes, en donde nos estén escuchando, en su casa, en el auto, en la compu, donde sea que estén. Y si tienen a mano el WhatsApp y si tienen a mano el teléfono, pueden escribirnos al 3516-200-094. Porque esta es una cuestión de nutrirse, nutrirnos nosotros de lo que ustedes nos pueden decir, ayudarlos a ustedes a nutrirse de lo que nosotros decimos, sin que lo que estamos sosteniendo sea bajo ningún punto de vista un mandato, una idea, una dirección. Solamente información que tiene un punto de vista, que tiene un lugar desde donde parte, que honestamente lo reconocemos. Y esos puntos de vista a veces se manifiestan de distintas maneras. Por ejemplo, en la creatividad de los que ponen nombres a situaciones colectivas, en las que todos parecemos estar metidos. Seguro que todos nos acordamos que al plan de Sergio Massa, en el último tramo previo a las elecciones de 2023, quienes lo criticaban lo llamaban con sarcasmo e ironía el Plan Platita. Con la misma creatividad, el plan actual del dúo Milei-Caputo ya tiene nombre. Se llama el Plan Llegar. Pero llegar o no llegar, esa parece ser la cuestión. Una duda que en realidad a la mayoría de los argentinos se les plantea cada mes respecto del presupuesto familiar y la manera de hacerlo llegar hasta fin de mes.
chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem. Porque el índice de pobreza del 31,2% que publicó hace 10 días el INDEC para el segundo trimestre de este año dista mucho de la percepción de la realidad que puede tener cualquiera que observe con detenimiento lo que sucede en nuestro país. Esa problemática está puesta de manifiesto cuando la Universidad Católica Argentina sale a pedirle al Instituto Nacional de Estadística y Censos que cambie la metodología para medir la pobreza, ya que los índices que se utilizan están armados con hábitos, costumbres e incidencia de distintos rubros sobre el consumo popular que correspondía a los años 2003 y 2004. Algo ha cambiado en este tiempo y esto es parte de la realidad, aunque la realidad está compuesta de muchas partes como aquellas que vamos a hablar a partir de ahora en el editorial. Hasta el domingo a la tarde, cuando José Luis Espert presentó su renuncia como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, la situación insostenible que representaban las denuncias en su contra respecto de sus supuestos vínculos con el narcotráfico, obligaba a interpelar los motivos para sostenerlo como candidato. Sostener a Espert era una herramienta para tener a quien echarle la culpa de los resultados si todo salía mal. El viernes, Espert entró a Olivos, según la mayoría de las versiones, con la decisión firme de renunciar. ¿Qué fue entonces lo que llevó a Milei a sostenerlo? ¿Alguna vez fue Espert un buen candidato? El diputado de Cárcel Ovala, en su gestualidad, recuerda a los integrantes de la familia de los Locos Adams, una cruza extraña del tío Lucas y Largo. En sus aptitudes democráticas, es sin duda un émulo de Jack el Destripador, y en su capacidad discursiva recuerda a cualquier matón mafioso de película mal actuada. ¿Qué tenía entonces que hacer el candidato ahora fallido, grabando un discurso en que pretendía desprenderse de las acusaciones que le caen como una catarata en un salón de la Casa Rosada? Todas estas dudas, que siguen siendo absolutamente válidas, porque una renuncia no borra de un plumazo todas las graves causas que la motivaron, eran parte del árbol que no nos deja ver el bosque de lo que está sucediendo en el país. La campaña electoral, montada a nivel nacional sobre listas de candidatos desconocidos para la mayoría, iba a estar centrada en la figura del presidente, pero resulta que el presidente va a Tierra del Fuego y tiene que suspender el acto por el repudio de la población. Va a Santa Fe y no puede salir a caminar por la calle por los mismos hechos. Y esto solamente hablando de esta campaña electoral, porque todos sabemos lo que pasó hace un mes en la campaña electoral bonaerense con su visita a Lomas de Zamora, de donde tuvo que salir corriendo, y el paupérrimo acto que a duras penas y con chaleco antibalas hizo ante una concurrencia casi desierta en el cierre de campaña bonaerense. En su momento, cuando hablamos de aquel acto, destacamos que contrataron barras bravas y pusieron francotiradores. Para semejante barbarie hay plata y abundante, porque volvió a haber francotiradores y chalecos de balas en el acto de lanzamiento de esta campaña, también despoblado, que hizo en la escalinata del Parque Sarmiento, aquí en Córdoba. La escasa asistencia y la resistencia popular a sus presentaciones que repasábamos recién no son otra cosa que el repudio de alguna parte del pueblo cada vez más abundante, que no es fruto de ningún pase de magia, sino porque la gente se cansó de los insultos.
La verdadera causa es la situación económica en donde cada vez cierran más empresas, los salarios se comprimen ante un salto de precios que no está representado por el índice de inflación manipulado por el INDEC, con una habilidad para distorsionar la manera de obtener cifras que pondría colorado de vergüenza al mismísimo Guillermo Moreno. La contabilidad creativa con la que tratan de sostener que existe un superávit fiscal explotó por los aires con la quita de retenciones a las exportaciones agrícolas, y esa ruin maniobra que les permitió conseguir un flujo contable de $7.000 millones va camino de no alcanzarle más que para un par de semanas, cuando en pocos días se fumaron, por no decir fugaron, alrededor de un tercio de esa cifra. Con el agravante de que ese adelanto, fuera de temporada, va a traer una fuerte caída en las liquidaciones que habitualmente realiza el complejo agroexportador en el último trimestre del año. En esas condiciones, la ayuda declarada pero nunca concretada del Tesoro de Estados Unidos resulta urgente para sostener a los 40 ladrones que conducen el Ministerio de Economía sin que exista Alibaba que denuncie su existencia. Viajaron de nuevo a escuchar órdenes de Scott Bessent en vivo y en directo, con una gravedad de la situación tal que hizo que compraran pasajes para toda la plana mayor del Ministerio y el presidente del Banco Central de la República, esa institución que Milei iba a incendiar y que, de acuerdo a sus estatutos y la normativa vigente, debería ser independiente. Muchos escribas mal pensados dicen que el vuelo de regreso hace escala en Río de Janeiro y que allí se van a quedar algunos tomando caipirinha. Y queda la pregunta: si cualquiera sea el resultado electoral que obtenga La Libertad Avanza el 26 de octubre, todo aquel que mire la macro de nuestro país sabe que va a haber grandes cambios. ¿Qué fueron entonces a prometer Toto y sus amigos a Estados Unidos y por qué habrían de creerle? Si ni Macri quiere sacarse una foto con Milei a 3 semanas de las elecciones, ¿cuál es la oferta de fin de temporada que va a llevar el león con peluca a Washington? ¿Por qué en el encuentro planteado para el 14 de octubre, el hombre del bronceado eterno le va a creer al hombre que amaba a los perros muertos? ¿A qué costo? ¿Quién lo paga? ¿Cómo le van a prometer a Georgieva más gobernabilidad si lo sacan a los huevazos de todos los actos? Y de última, si consiguen el préstamo, todas y todos tenemos que tener en claro que en el proceso de fuga los que se llevan los dólares no somos los argentinos. Tal vez sea esa la parte de la explicación si es que le otorgan un nuevo préstamo. Seguramente otra parte de la explicación tiene que ver con la geopolítica y queda al desnudo con la autorización por decreto de necesidad y urgencia otorgada por el león herbívoro para que militares de Estados Unidos realicen un ejercicio militar en nuestro territorio con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Porque así como el Parlamento debe autorizar las nuevas deudas externas, también tiene que autorizar el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras al territorio, cosa que no sucede en ninguno de los casos que venimos describiendo. En esas dos materias, a Milei no le interesan sus obligaciones constitucionales.
Antes del episodio de la renuncia del hombre que se hacía el malo y que terminó llorando en un medio de comunicación, el presidente, haciendo gala de su tendencia al sincericidio, se refirió a otra acusación que golpeó al gobierno y dijo: ¿para qué te vas a llevar el 3% si te podés llevar el 100%? Parece que nunca entendió que el 100% es del Estado, del cual él es el presidente, tratándose de un funcionario electo para actuar por un periodo de tiempo al frente del Ejecutivo, pero no es el dueño, mucho menos lo es su hermana. Respecto de la renuncia del hombre con la cabeza de bala, en una entrevista con Majul, refiriéndose al profe como lo llama él, dijo: lo más maravilloso que hizo Espert hoy fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la nación y de las ideas de la libertad, que es lo que nos va a sacar adelante versus el interés personal. Y agregó: porque yo lo conozco al profe, como le dice él. Es un peleador, un gladiador, y se baja porque tiene una responsabilidad histórica. Lo que no se entiende es qué tiene que ver con la responsabilidad histórica recibir dinero de personas acusadas de narcotraficantes. Espert había dicho: a diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios. Lo que sí oculta es que en los tribunales de Texas, en Estados Unidos, donde él jamás tuvo fueros ni privilegios, la transferencia de los $200.000 se considera una prueba en el juicio por el cual purga una pena de más de 10 años de prisión la socia de Fred Machado. Todo lo cual lleva nuevamente a la reflexión sobre la mirada que tiene Milei sobre su propio rol y el de quienes lo acompañan en el poder. Dirigir el Ejecutivo de la Nación respetando las leyes y la Constitución. Ningún objetivo puede esquivar esa obligación. Por su parte, el delegado imperial, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, cuyo nombre da lugar a muchas ironías, anunció una inversión sin precedentes por parte de empresas de su segundo país en el nuestro. Como no dijo cuáles son las empresas, ni en qué van a invertir, ni cuál sería el monto de esa inversión, muchos desconfían de que el anuncio sea una nueva venta de humo al por mayor. La venta de humo más grande de la historia para hablar en términos libertarios. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es
No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Oh, me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Oh, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Seguimos haciendo los encuentros y despedidas desde la FM 94.3 de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Lo acabamos de escuchar a Fito Páez haciendo Al lado del camino. Y nos despedimos de ese espacio, ese pequeño espacio musical, y nos adentramos en el espacio de nuestra entrevista, que hoy tiene un invitado muy especial, a quien le vamos a agradecer que esté con nosotros como siempre. Se trata de Guillermo Zurita, que es un violinista, que es director de la Orquesta Sinfónica Infantil del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, fue hasta hace poco director de la Orquesta Escuela Juvenil El Chingolo, y que es coordinador de la Red de Orquestas Barriales de Córdoba, organización que ya lleva más de 10 años de trayectoria, trabajando desde la creación de orquestas en los barrios como herramientas de inclusión y promoción de la justicia cultural de nuestras comunidades más vulnerabilizadas en contextos urbanos marginales. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer
hablar contigo y un placer que nos tengas en cuenta para una entrevista, así que desde ya. Voy a hacer una pequeña corrección. Ojalá el Ministerio tuviera una orquesta juvenil sinfónica, y ojalá que en algún momento, si lo tuviese, la pudiese dirigir yo. Ese organismo no está. Lo que sí soy es director de la orquesta de la Escuela Eva Perón del barrio de Yapeyú, y yo pertenezco, sí, en ese rol, al Ministerio de Educación. Bueno. Y bueno, hablaste de Chingolo. Chingolo fue una de las orquestas emblemáticas en su momento, donde hoy en día existe, pero está dirigida por otra persona, no por mí, por el director Juan Tatián. Vos sabés que, bueno, vale mucho la aclaración. Vaya a saber de dónde saqué yo cuando anduve pesquisando tu currículum ese dato erróneo. Te pido mil disculpas a vos y a la audiencia por el error. Y respecto del Chingolo, me contó el director de la radio, Claudio González, que cantó alguna vez con la orquesta, y que cuando se enteró que hoy ibas a estar acá, se acercó hasta el estudio pensando que venías personalmente y me pidió que te deje un abrazo. Claudio, sí, un hermano musical con una voz privilegiada y con el que siempre estamos en contacto. Sí, la verdad que es así. Chingolo fue, como quien dice, la piedra por la cual empezó a rodar todo en su momento, y eso fue tal cual, ya hace más de 10 años. Y bueno, con todo lo que eso implicó y con todo lo que eso fue dejando como camino, como enseñanzas para todos y para todas, y lo que impactó también en un mundo musical como Córdoba, en donde la, digamos, situación protagónica la tenían los pibes, en una ciudad donde justamente el tango no es la música característica, y era hecha por pibitos de entre 12 y 18 años que hacían tango, una cosa así muy rara, ¿no? Y eso justamente nos cruzó con el querido Claudio, y la verdad que fueron cosas, y siguen siendo cosas maravillosas, porque todavía nos seguimos cruzando. Así que un placer. Los escuché al Chingolo hace poco, ¿te acordás? En un cumpleaños de un amigo que tenemos en común. Así es, sí, así es. Bueno, como te decía, Chingolo fue una de las orquestas que empezó a derramar todo el trabajo barrial, porque hoy en día, cuando uno habla de Chingolo, las otras orquestas se sienten bastante envidiosas, con razón, pobres, porque se ha desparramado a varios barrios, se ha desparramado ese mismo tipo de trabajo a Maldonado, a Yapeyú, a Villa Bustos, a Villa Libertador, a un montón de otros barrios, Marqués Anexo, en una labor y en una tarea donde quizás se me conoce a mí por ese primer trabajo, pero hay un montón de otros profes que no se los conoce, que hacen una tarea maravillosa. Y justamente en ese evento donde tocamos por el querido Jorge Mario Ledwig, había pibes de todos los barrios. Así que nada, cada vez que yo voy y me acerco un micrófono, me dice: che, avisa que no solamente es Chingolo, ¿no? Que somos de todos los barrios. Así que ya me tienen amenazado, y con razón. Bueno, sonaban como si hubieran ensayado mucho todos juntos, porque sonaban muy bien. Y sí, entre la documentación o la información que estuvimos recabando cuando armábamos, como te decía, tu currículum, hablan de 10 orquestas de escuela, con un montón de familias formando parte de ese proceso, ¿no? Sí, es un trabajo que, si lo vamos a analizar, corresponde al más puro sentido de cultura comunitaria, al más puro sentido de lo que implica, más puro sentido, a lo que pretende, tanto en su forma de trabajar la misma cultura comunitaria, la misma red de orquestas, entramada con un montón de otras instituciones, como el Ministerio de Educación, como la Secretaría de Prevención de la Drogadicción, que trabaja en la municipalidad con una profusión y con una inserción
social muy fuerte, con salud, con un montón de otras organizaciones, que sabemos que la calle está justamente cruzada por una serie de situaciones hoy en día muy complejas. Yo estaba escuchando tu editorial y nada más cercano a lo que hoy en día está pasando, con una decepción muy grande con respecto a cómo se prometieron situaciones sociales que hoy en día nos muestran una cara prácticamente catastrófica. Córdoba no es la excepción. En Córdoba, nuestra zona periférica sufre permanentemente de la consecuencia de todos los recortes, y sufre la falta de sensibilidad, donde en realidad muchos de los recursos que Córdoba podría utilizar para poder paliar tantas miserias no los está obteniendo porque sencillamente no llegan. Y esa responsabilidad no tiene que ver directamente en la Administración de Córdoba, sino en la Administración Nacional. Y bueno, lo estamos sufriendo. Es así. Claro, y todos esos espacios tienen que sufren también la agresión del narcotráfico que se hace cargo de los espacios que el Estado va dejando vacíos, ¿no es así? Lo que pasa es que es esa la definición. Donde no está el Estado hay otro actor, y ese otro actor tranquilamente puede ser un espacio en donde el narco o la menudencia, porque en realidad uno cuando dice narco no es Pablo Escobar, que es alguien que uno puede identificar como un gran narco de América Latina. Estamos hablando de gente que vende 25 gramos o vende un paco, o te vende una ración a 2 mangos, y en donde esa situación, si vos lo comparás con lo que vale un paquete de fideo, que va a estar arriba de las 2 lucas, un paco te sale a veces un poco más de la mitad, o menos a veces. Entonces ahí tenés la respuesta. Eso es algo que forma parte de nuestra realidad, forma parte de nuestra consecuencia comunitaria, y sobre todo también nos va construyendo en nuestra idiosincrasia, porque es muy común que nuestros vecinos y vecinas de una zona un poco más pudiente critique todo eso como una cuestión eminentemente delictiva, que quizás lo sea, pero la distancia de posibilidades y las razones por las cuales eso ocurre, o sea, las razones por las cuales la gente se ve forzada a vivir de esa manera son muy crudas y muy difíciles, y muchas veces cuando uno está con la panza llena no lo puede ver. Con esto no estoy romantizando ni la criminalidad, ni la drogadicción, ni la pobreza, lo que implica la violencia, pero sí estoy entendiendo, como laburante territorial que soy, que todo eso tiene una raíz y tiene una forma que se manifiesta muy descarnadamente. Desgraciadamente nosotros adquirimos con el tiempo digo nosotros a nivel general, ¿no? Uh-huh. Un rol de juez que en ningún momento lo tenemos. Más bien a veces hay que saber estar, acompañar y saber entender en muchos casos para poder justamente valorar en qué situación estamos. Muchas veces nos lleva a creer que estamos en lugares donde no estamos. Razón por la cual también a veces nos pasa que elegimos políticamente al equivocado, uh-huh. Justamente en base a esos análisis erróneos. Ni más ni menos. Che, contanos, Guille, cómo es recibido, cómo reciben la propuesta esta de trabajar con instrumentos, de aprender música en los ambientes marginales o vulnerados. Nosotros como institución hace ya un tiempo que sostenemos que trabajar con lenguajes artísticos nos ayuda a tener una visión muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el hecho de tener la posibilidad de empuñar un instrumento, de estar en una relación de cuidado personal desde lo que implica dar clases, recibirlas, y en ese ida y vuelta de ese intercambio pedagógico se van
atenuando muchas ferocidades y se van generando lugares de intercambio maravillosos, porque eso desarrolla un cuidado, desarrolla una manera amorosa de relación y desarrolla un acto de fe que es depositar en el otro la esperanza de la creación de una voz interior, que en definitiva es lo que como profes pretendemos cuando enseñamos a leer, cuando enseñamos matemáticas, cuando enseñamos geografía, cuando enseñamos un montón de cosas que tienen que ver con depositar en el otro eso que luego va a ser desarrollado y transformado. Esa actividad nos ha puesto en un lugar que afortunadamente nos lleva a lugares donde somos necesarios, ¿no? Uh-huh. Decía Carlos Mujica, el cura, ¿no? Que para él estar en territorio no era descender a ningún lugar, sino ascender al lugar más virtuoso del trabajo comunitario. Nosotros y nosotras, como integrantes de la red de orquestas y los profes mismos que hacen un trabajo de creación también de orquestas que están en relación al Ministerio de Educación, creemos lo mismo, o sea, que estamos en lugares donde hace falta estar. Esa forma de laburo genera muchísima satisfacción. Cuando uno ve cómo van creciendo los pibes y las pibas, es increíble. Debe ser también maravilloso. Debe ser maravilloso. ¿Cómo? Debe ser maravilloso. Lo es. Y también nos provoca el anhelo de querer seguir creciendo, porque si uno se fija en la cantidad de lugares donde hay orquestas, y no solo me refiero a las de la red, y no solo me refiero a las orquestas del Ministerio de Educación, sino hay un montón de otras instituciones que también lo hacen, uno se da cuenta que es necesario que haya más. Y ahí es donde quizás tenemos la deuda más grande. Me parece que en lo que corresponde a todo un trabajo que pueda ser desarrollado por el Estado, hay una serie de cosas que todavía se deben hacer y todavía no están. Y por el otro lado, comunitariamente también, ¿no? Córdoba tiene muchas instituciones que se llaman fuerzas vivas, que no dependen del Estado, que podrían tener este objetivo y este anhelo institucional, por así decirlo. Que podrían fogonear experiencias como la que hacen ustedes, ¿no? Me parece que sí, no solo nosotros, sino hay muchas otras instituciones que no dependen de la red de orquestas, que son maravillosas y virtuosas. Hay un montón de otras orquestas que son muy, muy importantes, con distintas características. Lo que sí está claro es que cuando uno habla con referentes y con colegas, tanto directores, porque digamos, las orquestas no solo tienen músicos, profesores, estudiantes que están tocando un instrumento, sino en el caso, por ejemplo, nuestro de la red, y lo hemos visto en otras orquestas también, hay todo un trabajo de interrelación maravilloso, donde hay trabajadores sociales, hay acompañantes terapéuticos, hay gente relacionada con el derecho, porque no te olvides que nosotros cuando estamos en las afueras y vamos al centro sufrimos portación de cara. El instrumento es un buen pasaporte, pero sufrimos portación de cara porque tenemos gorritas, porque somos un poquito más morochitos que el resto, y porque, bueno, a veces nos vestimos de una forma particular que no es la forma en donde la clase media en otra instancia se puede vestir. Entonces hay una serie de personas que nos abrigan y que nos dan mucho apoyo para todo esto. Y en estas orquestas, como te decía recién, hay todo un entramado vincular muy fuerte, donde está bien, se estudia con el mejor de los profesores, con la mejor de las técnicas, con el mejor instrumento que podemos conseguir, pero también es un lugar de abrigo, de cuidado, de alimentación, que pretendemos que cada vez sea más virtuosa, porque a veces también nos falta el alimento, porque no solo tocamos juntos, sino que hay momentos en donde comemos juntos, charlamos, contamos cosas, y el hecho de ir compartiendo en toda esta forma de relación nos da sentido, ¿no? Porque cuando uno analiza
lo que es la realidad. Hay filosofismos donde analizan el lugar y el no lugar, y el hecho de tener esos espacios que son dadores de sentido a espacios que no dan sentido, o a espacios que no existen, como los que muchas veces tienen una gran difusión comercial, porque hay que tener cosas para llegar ahí. Bueno, nosotros no exigimos nada de eso, sino que el mismo hecho de estar juntos por un objetivo pedagógico nos reúne. Así que sí, nos falta muchísimo. A mí me parece que hay que meterle fuerte a eso, y en eso estamos como Red de Orquestas. Creo que ese va a ser nuestro objetivo inmediato, y además instamos, y seguramente vamos a tener contacto con otras orquestas para que podamos tener cada vez más lugares que sean lugares de abrigo. Déjame que te interrumpa y le recuerde a los oyentes que estamos en los encuentros y despedidas por la 94.3, la FM de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, entrevistando a Guillermo Zurita, que es director, coordinador de la Red de Orquestas Barriales de Córdoba, que dijo hace un rato, refiriéndose a la situación que les toca transitar cuando van a los espacios en donde ellos desarrollan su trabajo, que hacen algo así como, dijiste, atenuar ferocidades. Y a mí me parece que es una expresión fantástica. Es muy compleja la realidad hoy en día. Y nos interpela o nos enrostra permanentemente todo esto que está muy presente, ¿no? Uh-huh. Y que forma parte de un discurso. Desgraciadamente Córdoba no es ajena. Si sos pobre, tenés la culpa de ser pobre. Si no tenés laburo, tenés la culpa de ser la persona que no tiene laburo. Si tenés un objetivo donde para lograr ese objetivo no tenés ninguna clase de ayuda para poder lograrlo, y lo más probable es que no lo logres, porque en realidad hay, como ya sabemos, situaciones en donde lo colectivo es lo que nos permite desarrollarnos como civilización, como sociedad, donde eso no está, y lo más probable es que cuando vos quieras acceder a aquello que tenés como anhelo no accedas. Seguramente la culpabilidad va a estar sobre ese hecho que no lograste, y eso se vuelve feroz, eso se vuelve cruel, eso se vuelve muy difícil de sobrellevar, digamos. Y en esa instancia los protagonistas de esos recorridos sí sienten esa violencia, y eso es ferocidad. Eso es sencillamente una forma de sentir en el cuerpo aquello que yo no logro y no puedo conseguir para mí, ¿no? Digo, en un sentido figurado. Sí, no estoy hablando de mí en particular, sino está clarísimo. de la persona que encarna ese anhelo, esa búsqueda. Y a veces es tan duro que esa misma búsqueda ni siquiera tiene grandes anhelos, es la subsistencia. Uh-huh. Y sí, es feroz, eso es violento. Es una... Dale. No, y eso está muy instalado hoy en día. Quería, porque por ahí estoy diciendo respuestas demasiado largas. No, está perfecto. A mí me encanta escuchar lo que dicen los entrevistados. Prefiero que hablen ustedes y no que hable yo, y no hablar yo. Yo me quedé pensando que en un país que padece una desigualdad estructural como el que vivimos nosotros, transitar esta época en donde los discursos de odio y la violencia, particularmente para el distinto, se transforman en una herramienta política para tratar de ganar votos, hace que esas atrocidades se profundicen, se visibilicen y se padezcan con más profundidad, ¿no? Es un momento histórico muy particular que estamos viviendo. Hoy en día esta clase de discurso pareciera estar de moda, y pareciera que cuanto más puedes poner miserias realmente atroces, mayor cantidad de adhesiones tengo.
eso es terrible, creo yo, para todos, pero no en igual medida. Ese es el tema. La persona que tiene la suerte de llegar a fin de mes lo va a vivir de una manera, pero la persona que tiene que vivir día a día y sabiendo que tiene chicos que mantener y sabiendo que tiene gente a su cargo, termina sus días, en el mejor de los casos, hurgando en la basura. Y eso no puede ser, eso no me puede resultar... eso es inaceptable. Eso desde claro, la conciencia no ética y la conciencia moral es absolutamente inaceptable. Disculpame que te interrumpa, pero me subleva la descripción. O sea, ¿no? Sí, coincidimos. Y en un país y en una ciudad que no es pobre. Nosotros no somos una ciudad pobre, nosotros no somos un país pobre. Nosotros tenemos un país con enormes recursos. Entonces quiere decir ahí que hay algo que corregir, y eso está absolutamente definido por lo que entendemos que es justicia social, cuyo concepto, en todo caso, cuyas condiciones este gobierno nacional ha decidido que es una aberración. Así que nada, es muy difícil en ese caso ser ciudadano, ser hijo, ser tío, ser padre, ser alumno, ser lo que fuese, si estás gobernado por gente que piensa eso. Que piensa que la justicia social es una aberración. Y que además tiene poder para llevar adelante eso. O sea, yo escuché eso en un discurso. Y escuché, es más, uno de sus integrantes, no recuerdo quién exactamente, decir que recursos hay, pero no hay para todos, así, con esas palabras. Creo que era una mujer. Y la verdad que se me heló la sangre. Sí, por supuesto. Ahora, no sé, no me queda muy claro entonces cuál sería el objetivo de un gobernante, si no es lograr que haya un mínimo de equidad hacia sus gobernados. La equidad, la empatía, la solidaridad, cosa que les resulta totalmente ajena. Sí, y en una época me parecía que eso no era algo que fuese fácil de exponer. Hoy en día pareciera que es una moda exponerlo con mayor crueldad. Entonces, quienes estamos en los territorios, nada, imagínate que, qué sé yo, sentimos que sentimos que nos dicen que llueve y en realidad nos están meando, y es muy compleja la situación. Guille, discúlpame que te interrumpa. Yo sé, en la previa hablamos de que íbamos a hablar de otras experiencias a nivel nacional, de otras experiencias a nivel internacional. Se nos fue el tiempo y me quedo con la garganta atravesada pensando en todas las cosas que te quiero seguir preguntando y todas las cosas que quiero que nos sigas contando, y además agradecerte lo que vos junto a los otros profes hacen, porque ir al territorio, a territorios complejos, a territorios en donde las ferocidades están tan a la vista, están tan a flor de piel, están tan sobre el espacio que se habita, me parece que requiere que nosotros, los que de alguna forma nos identificamos con sentimientos humanistas, con sentimientos solidarios, les agradezcamos lo que hacen, que es realmente brillante. Y quiero agregar una cosa, ¿sí? Porque también va para la intimidad, y discúlpame que lo voy a decir al micrófono, no sé si a vos te va a gustar. Guille está enfermo, Guille está reponiendo de una situación de salud muy grave. Iba a estar con nosotros hace algunas semanas y lamentablemente no pudo por su salud, y sin embargo hoy, que está avanzando en ese proceso, está del otro lado del micrófono. Compartiendo con nosotros lo que es su trabajo cotidiano para mejorar, para tratar de ayudar a hacer mejor la vida de todas y de todos. Guille, no sé si querés decir algo más antes de despedirnos. Sí, te voy a pedir un
ratito, segundos. Sí, dos cosas. Primero, quiero nombrar el equipo de la red de orquestas barriales, que es muy importante, que va a durar nada. Dale. El equipo conforma Juan Tatián, Mariana Jaime, Paula Sanz, Renata Bonamici, Valentín Gómez, Soluna Viera, Marcos de Maución, Malva Bifari, Andrea Sanz, Lucas Baigorria, Francisco García Braya, Mariana Zurita. Tenemos ayudantes estudiantes que son maravillosos, son pibes que están aprendiendo el oficio de enseñar, porque la red no solo enseña a tocar, sino enseña a enseñar. Magalí Amaya, Diego Turián, Ismael Quiroga, Manuel Turián, Andrés Carranza, son los integrantes de quienes estamos en los barrios. Y como a veces las situaciones críticas no vienen solas, vamos a tener dentro de unos días en un centro cultural importante que todavía no está definido 100%, por eso no doy el nombre, céntrico, la posibilidad de hacer un festival a beneficio, porque como dije, a veces las crisis no vienen solas. Yo tengo un hijo que es luchador de Jiu-Jitsu en Estados Unidos, ha sido operado de un tumor cerebral y necesitamos fondos para poder costear lo que esa operación enorme ha significado. Eso va a ser, calculo yo, dentro de unos días, así que bueno, en las redes de nuestra red de orquestas barriales y de nuestras orquestas lo vamos a estar difundiendo. Y avisanos. Muchas gracias. Avisanos, Guille, porque nosotros lo vamos a difundir. Desde aquí, desde este micrófono lo vamos a difundir. Darle difusión. Vamos a darle difusión. Así que bueno, gracias en totales, enormes. Guille, te abrazo con el corazón, porque la verdad es que el corazón está blandito, después de todo lo que escuchamos del trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias por todo y muchas gracias por tenernos en cuenta. Vamos a volver a hablar porque nos quedaron un montón de cosas. Hasta pronto. Hasta pronto. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Volando
Acabamos de escuchar el tema Para la Guerra Nada de Marta Gómez, interpretado por la creadora, en conjunto con el grupo coral Canta Bogotá Canta. Y hablando de Marta Gómez, este sábado 11 de octubre se realizará un encuentro en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, en Obispo Trejo 314, en donde Soledad Escudero, Pablo Córdoba y Marcelo Elmo van a cantar a Marta Gómez. También queremos invitarlos al espectáculo unipersonal a cargo del Profe Borda en Platz, Espacio Cultural de ASIC. El espectáculo de Borda se llama Es más complejo y realiza un recorrido histórico por problemas, preguntas y controversias que rodean nuestra historia y su relación con el mundo en que vivimos. Recordarles además que hasta el 19 de este mes se está desarrollando la Feria del Libro en nuestra ciudad, feria que como siempre tendrá, además de los expositores, muchas actividades, recitales, charlas para adultos y niños. Y cuando decidimos que el tema iba a ser Para la Guerra Nada, el segundo tema del programa de hoy, lo hicimos pensando en lo que pasa en Medio Oriente. No vamos a tener tiempo, lamentablemente, porque se nos fue pasando, para contarles algunas cosas, algunas novedades, algunas noticias que seguramente muchos de ustedes leyeron en los diarios o escucharon en los medios, pero que nos gustaría compartir más en detalle. Solamente decir que se está ante una situación en la cual la flotilla Sumud global fue interceptada por el gobierno del Estado de Israel. 100 y pico de sus tripulantes ya fueron deportados. Hay otros 100 y pico más que aún están en manos del gobierno del Estado de Israel, y que el proceso de paz que fue lanzado por la fuerza por Trump y Netanyahu fue en principio aceptado por Hamas, con la posibilidad de que se devuelvan a los rehenes que quedan aún en manos de la organización terrorista y se intercambien por prisioneros, como la antesala de un proceso en el cual debe terminar los bombardeos, deben terminar la invasión, debe terminar el exterminio, debe terminar el genocidio. Por eso, cuando pensábamos este programa, elegimos decir con Marta Gómez, Para la Guerra Nada. Y se nos fue el tiempo. La verdad es que fue todo muy interesante. Recibimos un montón de mensajes, no damos tiempo de leerlos. Tenemos que despedirlos, tenemos que cerrar esto que se llama Encuentros y Despedidas. Estuvimos como todos los lunes en la FM 94.3 de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, detrás del cristal, del otro lado del vidrio, manejando los controles, haciendo que esta emisión salga lo más prolija posible, Nicolás Camosi. En la producción, redes, Spotify, Martín Saal. Y ya sin tiempo para decirles nada más que chau y hasta la próxima, quien les habla, Marco Saal. Nos vemos el lunes que viene. Hasta entonces.